así los conocemos a Bien, todos. el siguiente que nos aparece es Hernán Alfaro. Estás nominado. ¿Cómo andan? Nada, soy Hernán Alfaro, soy estudiante de licenciatura en diseño gráfico y ¿qué me quiero llevar? Creo que un poco saber las potencialidades, las oportunidades que puede tener el diseño en un rubro como el turismo, que a veces como está a veces dejado de lado, y está aparte por intereses personales, pero me parece que está bueno como potenciar desde el lado del diseño esas particularidades de un territorio. Y nada, gracias. Genial, muchas gracias. Ana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carolina y realmente estoy acá porque después de varios años mi profesión, yo soy licenciada en administración, ¿no? Y estoy terminando una maestría en diseño de espacios y experiencias culturales en Barcelona. Entonces, cuando vi turismo y diseño juntos, me llamó la atención ese mix, y lo que estoy buscando es meterme en el medio en Uruguay, porque de hecho también estoy haciendo la tecnicatura en gestión cultural en el CLAE, para darle como un marco a lo que estoy haciendo en Barcelona, y lo que busco es meterme en las redes para ver, bueno, quiénes son los que están generando, yo qué sé, rutas, experiencias inmersivas, todo eso, para ver si me puedo meter en ese medio. Buenísimo, súper interesante. Sí, realmente lo que se está haciendo a nivel, acá en la parte de turismo, es como que hay un debe, digo, en muchos lugares, y lo que se está haciendo a nivel internacional es impresionante, y tampoco con muchos medios, y acá tenemos todo como para hacerlo. Entonces, quiero meterme porque me apasionó, realmente me apasionó lo que vi, lo que estoy haciendo y las herramientas que me dieron como para poder volcarlo acá. Así que esa es mi búsqueda hoy. Genial, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ana, buenísimo. Sole Ferreira. ¿Estás Estás todavía muteada. Perdón, para no molestar, siempre me muteo. No, es eso, tengo un estudio de diseño, dirijo un estudio de diseño en Salto, se llama Pigmento. Mira qué bien. Sí, y bueno, hace muchos años ya, de hecho yo soy egresada del Centro de Diseño Industrial, pero bueno, rápidamente por el medio en el que me movía, me fui hacia el área de la comunicación y el diseño asociado, obviamente. Y bueno, hacemos también de todo un poco, como todos los uruguayos, y en particular al diseño, al turismo estamos vinculados desde hace mucho. Salto, de hecho, es una ciudad con mucha vinculación con el turismo, y en particular ahora estamos junto con otros actores municipales y privados tratando de imponer, o sea, de rescatar un poco lo que es el destino termal como en sí mismo, o sea, si bien estuvimos en la órbita de pájaros pintados y demás, desde la visión de los privados, esto implicó un poco que se desfigure termas como producto, o sea, o tal vez como claro, que se mimetice un poco con otras propuestas. A partir de allí, bueno, ya desde hace un tiempo vino la pandemia, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora sí estamos en esa carrera de relanzar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de relanzar lo que es Destino Termas, y bueno, justamente me llega la invitación a través de algunos de los actores que están involucrados en este proceso. Buenísimo, qué interesante. Súper interesante también, sí, todos. Sí. Genial. Bueno, muchas gracias, Sole. Dale. Acá Vidart. Vidart. Mi nombre es Cecilia, soy referente territorial del Ministerio de Industria para Paysandú, Salto y Artigas. Me llegó la invitación porque pregunté quiénes eran, que había 2 participantes de Paysandú y uno de Salto, así que hola Sole, que la tengo ahí. Y me interesa mucho, digo, para aprender, para hacer el acompañamiento, digo, en mi zona, digo, es una zona, como ella decía, de mucho fomento turístico. Así que bueno, acompañar, ver, y para poder guiar o aconsejar o derivar después a saber dónde. Buenísimo, muchas gracias. A ti. Bien, ahora se nos movió un poquito. A ver, se nos fue. Yo no me presento, no sé si quieren que siga.
Dale, te invitamos, adelante. sí, porque se nos movió todo. Bien, yo soy estudiante de diseño gráfico, también como Hernán. Bueno, estoy haciendo mi proyecto final de la carrera de un hotel de Nueva Luisa, el Hotel Suizo, y mi interés viene como por ese lado, entrar un poco en el mundo del turismo y demás. Genial, Buenísimo, qué copado ese buenísimo. proyecto. Muchas gracias, Natalia. A ver. Evangelina. Evangelina está conectando audio. Mientras tanto vamos pasando a... Evangelina falta, ¿no? Sí. Florencia, que no tenía audio. Bueno, Evangelina, cuando estés, o nos dejas en el chat. Nos dejas en el chat Nos mejor. dejas en el chat tu presentación, comenzamos. así arrancamos con la charla. Bueno, muchas gracias por presentarse. Siempre está bueno conocernos y saber en qué andamos cada uno y cuáles son nuestros intereses para bueno, también hacer que la charla sea provechosa para todos. Muy interesante la diversidad de todas las personas que se encuentran hoy. Eso es siempre muy nutritivo a la hora de intercambiar. Y me copa la participación del interior también. Sí, súper importante. Bueno, comenzamos. Bueno, diseño y turismo, sinergia entre disciplinas, le pusimos esta charla porque fue bastante así. Vamos a primero presentarnos un poco quiénes somos y vamos a meternos de lleno en el tema de cómo y por qué diseño y turismo. Bueno, nosotros en Otra Piel somos un estudio que crea y desarrolla marcas del sector turístico del interior para dinamizar la economía y atraer nuevas oportunidades y también mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Nuestro foco está principalmente ahí, ¿no? En llevar el diseño y el turismo a un sector que generalmente no está tan enfocado como en los puntos más turísticos o en las grandes ciudades. Nosotros en Otra Piel nos enfrentamos a un problema que queremos solucionar, que es que las pymes del interior del país sufren de estacionalidad turística y no suelen incorporar en sus negocios las mismas herramientas de competitividad que aplican empresas de la ciudad o puntos turísticos más concurridos, ¿no? La estacionalidad turística es un problema muy complejo que requiere de varias disciplinas y de varias miradas y enfoques, pero nosotros desde Otra Piel aportamos nuestro granito de arena con una solución que implica facilitar herramientas para la proyección, organización, planificación, articulación y competitividad a las pymes del sector con el objetivo de atraer nuevas oportunidades de desarrollo social y económico para el destino turístico. Y bueno, y a partir de ahí desarrollamos 4 servicios puntuales: asesoramiento en marcas turísticas, creación y renovación de marcas, gestión de marcas, y después dinámicas de grupo y apoyo técnico a las organizaciones, por ejemplo, todo lo que refiere a planificación estratégica y cuestiones más organizativas y proyectuales de futuro. Exacto. Sacando lo que es identidad visual, que desde ahí arrancamos, el resto de los servicios fueron creados desde las mismas necesidades de nuestros clientes. O sea, fuimos detectando desde la identidad, que ese fue como la puerta de entrada, cuáles eran los otros problemas que las pymes pasaban a nivel de sus negocios, que no les permitía tal vez posicionarse o avanzar o crecer o hacer más rentable el negocio, y ahí fue que fuimos buscando solución a esos problemas con los que nos fuimos encontrando. Hay algo que me gustaría decir, que lo habíamos dicho en la otra charla, particularmente cuando se arranca la fusión de diseño-turismo, depende mucho de en dónde comiencen a trabajar y cómo sea el destino turístico donde están. Particularmente acá en Punta del Este, lo que sucede mucho es que hay empresas gaviota que abren en diciembre y en febrero están cerrando, y capaz que te piden algún tipo de servicio. Al principio nos pedían cantidad de marcas. Entonces, una de las cosas que fuimos detectando a lo largo del tiempo era que nos pedían una marca y nosotros después, cuando la poníamos en el portfolio, al año siguiente veíamos que esa marca ya no estaba. Entonces decíamos, ¿pero cómo? Ponemos una marca en el portfolio y después las personas preguntan, ¿y de dónde salió esta marca? ¿Y qué es esta marca? Porque no la conocen. Entonces
ahí nos empezamos a dar cuenta que cuando finalizaba la temporada y nos acercábamos a las personas que nos contrataban, nos dábamos cuenta de que había una cantidad de vacíos de conocimiento sobre la gestión de empresas turísticas, sobre mismo qué es el turismo, sobre organización, y a partir de ahí fue que empezamos a incorporar los otros servicios de asesoramiento, gestión, porque empezamos a darnos cuenta que las empresas no solo necesitaban soluciones estéticas, sino necesitaban tener un contexto más allá y que el diseño se empiece justamente a involucrar en esas otras áreas de la empresa, ¿no? Sí, en la estrategia del negocio directamente, o sea, el diseño desde la estrategia hacia todo lo demás, ¿no? Siempre acá, al no haber tanta cultura también como de diseño, pasaba mucho eso, se acercaban más desde el lado estético, y nuestra puerta de entrada era siempre como más por ahí, porque era la puerta para después explicar todo lo demás, ¿no? Que es un poco también como el rol que tiene que ir cumpliendo el diseñador. Pero bueno, es interesante cómo las empresas después van adoptando estas otras habilidades que tenemos los diseñadores, y bueno, en este caso, en complemento con un licenciado en turismo, para poder ir dando solución a eso. Sí, sí. Que tal vez Sole Ferreira, que es de Salto, ¿cómo es Salto ahí la dinámica? Porque también Salto es una zona, es la tercera zona turística consolidada en Uruguay, ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy desde hace muchos años vinculada al turismo, perdón, desde lo institucional, podríamos decir, y lo netamente privado, ¿no? O sea, somos proveedores de algún emprendimiento privado, y también siempre hemos intentado estar en la órbita institucional. Me refiero a tanto de las diferentes intendencias que han habido, como el Centro Comercial de Salto, que aquí en Salto tiene una comisión de turismo. Por ejemplo, en el momento que seguramente ustedes recordarán, donde estuvieron los clústeres de turismo, que fue como una muy buena experiencia para todos, si bien, como vos decís, esa falta de la cultura, o sea, Salto tiene un producto turístico que todavía no es marca, por decirlo así, ¿no? O sea, hay muchísima gente en todos los niveles, que no tiene un sentido de pertenencia claro, ni entiende perfectamente que es parte del día a día de todos nosotros cuidar el turismo. No es por culpa de nadie, y es por culpa de todos, por llamarlo, ¿no? Y eso hace que yo a lo largo de muchos años he vivido procesos de comenzar y terminar que nunca se concretan, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, o que tal vez no hacen carne nunca. Se realizan, llevan el proceso correcto y todo, pero nunca corre por las venas del salteño desde nuestro punto de vista, y hoy cada vez lo vemos más, pero a la vez lo bueno que tiene esta instancia hoy por hoy es que lo vemos prácticamente todos los actores, desde lo privado, desde lo público, y nosotros como comunicadores estamos entendiendo esta idea de poder ir hacia ese camino de generar marca y no logo, por decirlo así, ¿no? Y tener una visión más de afuera. Sí, Entonces, sí, sí. nos ha pasado de que Puntos interesantes. ¿no? El operador mira desde adentro y no logra cómo nos perciben desde afuera. Y bueno, venimos en ese camino, y ojalá yo percibo una buena sinergia, por lo menos en las voluntades, que ojalá se sostenga. El tema es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí tocaste un tema clave que vamos a hablar más adelante, que es el sentido de pertenencia, y eso hace también a la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Temón. Acá tenemos algunos clientes con los que hemos trabajado, no queremos inundarlos de love, no, tampoco tanto, ¿eh? pero bueno, algunos de estos son los clientes. Nosotros trabajamos también como asesores para Fundasol y para Ibitech, asesorando empresas pymes de todo el interior en programas de Progretec y de INEFOP. Recientemente somos SECA, en INEFOP también, y somos asesores PIADE, y bueno, trabajamos para las intendencias de Rocha, la intendencia de 33, y para productores locales, que nosotros los consideramos parte muy importante y relevante de la cadena turística, y muy atractiva también a nivel de armar los paquetes y demás, y bueno, para otras organizaciones más de grupos de inversores. Bien, Bueno.
Cuando estábamos organizando la charla y vemos la lista de participantes y vimos que hay unos cuantos que no tenían formación o que eran del sector turístico, mejor dicho, dijimos, vamos a definir también qué es el diseño, porque al principio solo íbamos a definir qué era turismo. Sí, definir diseño, bueno, como sabrán los diseñadores, no es tarea fácil. Creo que hay tantas definiciones de diseño como diseñadores en el mundo, me parece. Sí, ya veo algunas sonrisas en las cámaras. Exacto. A nosotros la definición que más nos interpela y que nos gusta es esta de que es una disciplina creativa que tiene la capacidad de proyectar tangibles e intangibles que mejoren la calidad de vida de las personas. Y hago hincapié en esto, ¿no? Que mejoren la calidad de vida de las personas. El diseño para nosotros no es diseño, sino genera un impacto en la calidad de vida de las personas, ya sea de su entorno, de su interacción, de su día a día, de su bienestar, de su negocio, ¿no? Entonces vamos como con el punto, con el foco muy, muy puesto en ese punto. También traemos un poco acá para entender lo que es el diseño para las personas, ¿no? Este enfoque del diseño, que se trata de una comprensión primero de entender cuáles son las necesidades, los comportamientos, el contexto y la cultura. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos una comprensión completa de lo que pasa en los territorios, de lo que está pasando en ese grupo de personas vinculadas al turismo, y no nos damos el tiempo de comprender cuál es el problema real, las soluciones que vamos a presentar no van a estar atacando directamente a la problemática. Entonces, acá en el diseño para las personas también se pone mucho énfasis en todo lo que es la investigación empírica también, ¿no? Investigación primaria y secundaria, y todo lo que es involucrarse de lleno en los territorios, en conocer a las personas y hablar con ellas, ¿no? Muy vinculado también con la antropología, la etnografía, ¿no? Todas esas cosas que estudiamos en diseño que a veces decimos, wow, ¿en qué momento lo vamos a aplicar? Bueno, nosotros... En turismo se aplica. En turismo se aplica un montón. Bueno, en cuanto bueno, después está esto, ¿no? De diseñar y probar, ¿no? O sea, todo lo que nosotros diseñamos como diseñadores siempre es mejorable, eternamente mejorable. O sea, lo que nosotros diseñamos hoy no va a ser lo mismo que vamos a diseñar en 5, 10, 20 años, porque es una carrera que está completamente ligada a todos los cambios sociales, tecnológicos, ¿no? Los contextos, las crisis. El ejemplo que se me viene a la mente, las cartas de menú de los restaurantes. Exacto. Que hay muchos ahora que ya vieron que están con los códigos QR, todo el centro de mesa con el código QR, eso se escanea del celular y ya automáticamente accede a la carta desde el celu. Entonces eso fue un cambio que ocurrió recientemente y que son cambios que llegan e impactan, ¿no? En el comportamiento de las personas. Exacto, exacto. Y bueno, todo lo que compone ahí el proceso de diseño en sí, que va desde la investigación hasta la entrega final, y que no es un proceso lineal, ¿no? Sino que siempre va y vuelve todo el tiempo, y que no hay si bien puede haber como un cierto método para entender cómo podría ser el proceso de diseño, no es un método único que se pueda seguir paso a paso, ¿no? Y esto de probar es interesante porque nosotros lo hacemos siempre, cada vez que generamos una solución, ya sea para una cámara de turismo, una solución particularmente para algún empresario del sector, siempre hacemos una evaluación de cómo impactó, qué fue, si hay algo que podamos medir de lo que nosotros hicimos en esa empresa, y qué es lo que le ocasionó, ¿no? Sí. Y cómo lo podemos mejorar a futuro, ¿no? Eso sí, muy importante también para nosotros. Bueno, y les acercamos un poco lo que es la escalera del diseño para aquellos que no la conocen. Se habla de las distintas formas o no formas de aplicar diseño en las empresas. Están las empresas sin diseño, que es cuando el diseño no desempeña un papel significativo en el desarrollo de productos, servicios ni en la cultura de la empresa. El diseño como estilismo, que es esta parte, ¿no?, en la que más suelen asociarla, esta manera de utilizarlo de forma decorativa. Y el diseño como proceso, que cuando ya se utiliza en el proceso para desarrollar nuevos productos o servicios. Y el diseño como estrategia, digamos, es el diseño que se integra directamente en la cultura empresarial y en los objetivos del negocio, o sea, trabaja desde ese corazón y plantea soluciones desde ese lugar. Mientras más alto estamos en la escalera, mayor valor estamos, no nos gusta decir creando, sino visibilizando, porque muchas veces las empresas tienen ese valor, pero tal vez no tienen la capacidad de detectarlo y de sacarlo a la luz, hacerlo visible y tangible. Y ahí entra mucho el rol del diseñador.
¿Y qué es el turismo? Bueno, creo que como a toda persona que estudia una cosa, después cuando le dicen tenés que definir lo que estudiaste, le cuesta mucho. Eso comparte también las carreras, ¿no? La no definición exacta. Sí, sí. Entonces, bueno, una de las cosas que siempre tienen las definiciones de turismo como componente común es el tema de que la persona siempre se traslada de un lugar a otro. Y a lo largo de la historia se van agregando conceptos, se va modificando mismo, bueno, qué se interpreta por traslado, hacia dónde se tiene que trasladar. Entonces, la OMT, más o menos en una definición que ha sido bastante consensuada a lo largo del tiempo, define como que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. Acá, una cosa que la verdad que aplicamos bastante en esto de diseño y turismo es el tema de la interpretación de dónde comienza el viaje, ¿no? El viaje comienza cuando la persona comienza a soñar. Me gustaría ir a algún lugar a vacacionar, me gustaría respirar aire puro de la selva, del monte nativo. Bueno, ahí ya comienza a abrirse una puerta para esta fusión de diseño y turismo, que por ejemplo puede ser, si se plasma en la etapa de soñar e inspirar, de cuando la persona está justamente buscando a qué lugares puede llegar a ir. Ahí, por ejemplo, el diseño entra desde capaz que la comunicación de las redes sociales y un determinado flyer, por ejemplo, después a diseño web para que la persona vea diferentes opciones, y a partir de ahí, cuando está medio que considerando diferentes lugares a dónde ir, cuando ejecuta y va hacia el lugar, bueno, todo eso es antes, durante y después, hasta desde cuando la persona empieza a soñar hasta cuando la persona llega y saca las cosas de la valija para volver a guardarlas en el ropero, todo eso, todo ese lapso de tiempo es el viaje y todo eso es turismo. Sí. Entonces, todo eso son... También algo, de un dato de color para los diseñadores, importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a la hora de pensar los puntos de contacto entre el consumidor, el usuario y la marca, tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Desde dónde empieza el viaje realmente, y el viaje empieza en un plano virtual ahora más que nunca. Entonces, claro, ya no hay, digamos, dentro de las empresas de turismo, ya no existe la posibilidad de que no estén en esa dimensión virtual. Entonces también el diseñador tiene que estar bastante empapado de lo que es ese mundo digital. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, y después otra cosa a destacar dentro de esta definición es el tema del entorno habitual, ¿no? En los últimos años siempre se ha hablado, a veces los teóricos hacían la pregunta de, ¿y se puede hacer turismo en la ciudad donde uno vive? Entonces, ahí prácticamente lo que se empezó a definir es, bueno, si vos vivís en una ciudad y estás siempre frecuentando ciertos lugares, ya se puede considerar turismo si, por más que estés en la ciudad, empezás a frecuentar otros lugares, ¿no? Siempre con la concepción de que pernoctes en otro lugar y que estés un mínimo de 24 horas. Después hay diferencias más conceptuales de qué es un turista y qué es un viajero, pero hoy no vamos a adentrarnos. Yendo a los números en Uruguay, por ejemplo, vemos que en 2004 el turismo generó 494 millones de dólares y en 2017 2.300 millones de dólares. No me imagino en billetes la cantidad de plata apilada que puede ser en una habitación todo ese dinero. Pero para que vean la importancia que tiene esto en Uruguay, ¿no? Sí, y cómo el diseño puede potenciar todavía más, porque estamos hablando, como decíamos al principio, no es un lienzo en blanco. En turismo hay mucho para hacer, más allá del trabajo con empresas está toda la parte de señalización en el destino, cómo le facilitamos al turista el acceso a la información, a las distintas propuestas, ¿no? Hay realmente dentro de lo que es el turismo muchas áreas donde el diseño puede involucrarse y hacer una diferencia significativa. Sí, 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 sí. Y bueno, después, esto por ejemplo es un mapeo muy, muy básico de la diversidad de actores que puede haber
dentro del turismo, ¿no? Para tener una idea. Primero que nada, tiene que haber siempre, es como una relación, ¿cómo es bidireccional que se dice? Una relación bidireccional entre que tiene que haber un atractivo turístico y para que haya un atractivo turístico tiene que haber un turista, y para que haya un turista tiene que haber un atractivo turístico. Porque ese atractivo va a ser quien genere la motivación. Y a la hora de trabajar con diseño y turismo, siempre es muy importante entender cuáles son las motivaciones que hay detrás. Por cuál justamente es ese motivo que la persona decide viajar de un lugar a otro. Eso hace que sea mucho más fácil después el ayudar a las empresas a trabajar sus diferentes aspectos, ¿no? Bueno, después justamente las empresas forman parte de la oferta turística, las empresas que atienden de manera directa las necesidades del turista. Entonces aquí son las primeras: alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, artesanías, transporte. Pero también después estas empresas que solucionan las necesidades directas necesitan abastecerse, y ahí entran proveedores de empresas. Proveedores que justamente trabajan para brindarle soluciones y acercarle materia prima a esta oferta turística. Que también hay proveedores de empresas que exclusivamente trabajan para empresas turísticas, y justamente está bueno identificarlos para poder generar un ecosistema turístico mejor, ¿no? Y bueno, y toda la oferta turística y los proveedores de empresas se suelen nuclear en cámaras turísticas, es decir, organizaciones que agrupan empresas, y estas agrupaciones, para que tengan una idea, hay agrupaciones de primer grado, es decir, que empresas turísticas se reúnen y se agrupan entre sí para defender intereses del sector y perseguir objetivos, pero también después hay cámaras turísticas que se forman con otras cámaras turísticas, es decir, cámaras turísticas de segundo grado. Después hay cámaras turísticas de tercer grado, por ejemplo, se me viene el nombre de la FEDESUR, que es la Federación de las Cámaras Turísticas de todos los países de América Latina. Entonces, cuando empezamos a ver todo el contexto que hay de organización, de actores, es realmente impresionante, y todo el turismo particularmente es articulación. Entonces, una de las cosas que siempre tratamos de hacer en Otra Piel justamente es articular, porque a medida que la articulación aumenta, las opciones de éxito de la empresa también aumentan, ¿no? Y las oportunidades que empiezan a llegar al desarrollo son diferentes cuando intervienen estas instituciones, la academia, la cámara, cuando los actores se nuclean, cuando trabajan de forma colaborativa. Es realmente muy rápido. Nosotros lo vemos en nuestros clientes, digamos, como enseguida empiezan a caer y a caer y a caer oportunidades, ¿no? Y bueno, también después están las instituciones educativas, universidades, instituciones privadas, y las instituciones estatales: Ministerio de Turismo, de Industria, de Transporte, ANDE, ANI, intendencias, y todas estas organizaciones, y esto son las principales que se te vienen a la cabeza, están involucradas con turismo, y si se ponen a investigar van a encontrar muchísimas más otras. Por ejemplo, hoy mencionaban los centros de competitividad, que también, o sea, todos son organizaciones que siempre están trabajando en fortalecer el turismo. Y bueno, justamente está bueno identificarlos, porque ayuda a entender mejor cómo funciona el sistema, ¿no? Sí, algo también que me gustaría aclarar en la parte de atractivo, motivación turista, es que ese atractivo no necesariamente tiene que ser un atractivo que esté ligado a lo que es el entorno natural. Puede ser también un evento, puede ser un negocio en sí mismo, ¿no? El atractivo también se puede como crear, siempre y cuando siempre esté completamente, por lo menos éticamente y para nosotros, ligado a lo que es la esencia y la identidad del lugar, que eso también es lo más importante a la hora de diseñar para el sector turístico. ¿Por qué diseño y turismo? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Sí. Al principio, pero muy al principio, creo que lo primero fue, Misas de Montevideo. Yo soy de Argentina, no conocíamos absolutamente a nadie acá en Maldonado,
mis alumnos de la facultad, porque estudió acá turismo, pero Pero no después se teníamos fueron familia. todos. Después, claro, terminó Claro. la carrera y se fueron todos. Y lo que siempre nos preguntamos era, o sea, ¿cuánto más se podría explotar esto si fuera más visible, si se acercara más, ¿no? Esto se podría solucionar, la señalética, ¿cómo no hay señalética? Claro, los carteles en Gorlero Claro. era lo que nos enloquecía ¿Qué al pasa en principio. Gorlero? Claro, hay un montón de cuestiones que decíamos, ¿qué onda? Y también como esta motivación muy personal de generar nuevos territorios para nuestras profesiones, ¿no? O sea, no limitarnos tal vez a lo que es el desarrollo profesional más convencional, tanto del diseñador como del turismólogo, en una multinacional o en cualquier empresa importante que obviamente que es súper valorable, pero nosotros queríamos explorar, o sea, queríamos ver con las capacidades que habíamos aprendido en la facultad, qué otras cosas podíamos hacer que tal vez no sean las específicas más relacionadas, ¿no?, al diseño. Y con toda esta corriente del diseño contemporáneo, donde el diseño empieza a tener como otro lugar, creo que todas las carreras también, ¿no?, empiezan como a entender un poco cuál es su rol en la sociedad, que es muy importante para el diseñador, también te abre esta posibilidad de experimentar. Y entonces también ahí como que nació un poco esto de, bueno, ¿qué podemos hacer realmente para potenciar el turismo, en principio en Maldonado, y después, bueno, nos fuimos como abriendo la región y obviamente que proyectamos también expandirnos mucho más, pero bueno, un poco la motivación arrancó por esos dos lugares. Y después las ganas de ayudar a que crezca Uruguay, a que se desarrolle Uruguay, porque, por ejemplo, en los números que les compartía, vieron que decía 2.300 millones de dólares en 2017 ingresaron por turismo. Ese año ingresaron 1.700 dólares en Uruguay por exportación de carne. O sea, el turismo ingresó más que la carne. Ese año ingresaron 800 millones de dólares a través de la soja. El turismo ingresó más que la soja. Pero la carne y la soja son industrias que no tienen tanto efecto derrame en la economía uruguaya. El turismo sí, porque si se ponen a ver los restaurantes, los proveedores de las empresas, hoteles, y todo, hay mucho negocio turístico que está en manos de pymes. Y bueno, eso particularmente lo que hace es ayuda a distribuir los ingresos, a que haya una mayor igualdad social, ¿no? La Organización Mundial de Turismo hasta habla de que el turismo puede generar paz mundial. Yo lo que creo que es un poco exagerado, pero a veces cuando nos ponemos a ver las cosas por las cuales tratamos de trabajar y las cosas que nos motivan, nos damos cuenta de que queremos que Uruguay mejore, que queremos que el campo también, que el sector rural sí, todas aquellas empiece empresas a destacar mejor también. Exacto, todas aquellas empresas, como decíamos antes, ¿no?, que están fuera de lo que son los focos turísticos y que tienen un montón de valor y que también el turista está muy dispuesto a viajar ahí. Estamos hablando que en Uruguay en 2 horas, en 1 hora, estás en otro lugar completamente distinto, divino, con un montón de cosas nuevas para conocer, con una gente con hospitalidad y empatía increíbles, y eso hay que acercarlo de alguna manera al turista. Entonces, para nosotros el trasfondo también, más allá de lo que puede ser nuestro negocio en otra piel o nuestro modelo de negocios, es justamente eso, empezar a vincular y articular. Vamos a hablar de eso también con los beneficios de apuntar a un nicho, ¿no? Pero estando en un mismo sector, empezás a detectar un montón de oportunidades y a relacionar gente y se vuelve mucho más fácil este tema de la articulación en el turismo. Perdón, sí, pero no solo algunos sectores, el tema de la pandemia puso a prueba a todo el mundo, lo que decís del interior, de la gente que no estaba preparada, de todo lo que necesita el interior de formalizar para poder ofrecer, digo, no solo al turismo, que quede pronto para cuando cambie y pueda venir todo el mundo, digo, hay cantidad de lugares. Los lugares, hay lugares muy exclusivos que no dan abasto. No tienen lugar. De acá a marzo, abril, no tienen hospedaje. Hay cantidad de otros que están surgiendo en el interior del país, que son lugares espectaculares, que no los conocemos nosotros, porque nosotros no conocemos nada, y que todo eso, levantar todo eso sería formidable. Otra que los números que manejabas tú. Digo, lo podés multiplicar por... No, es fantástico, o sea, la oportunidad que hay, yo estoy
o sea, feliz, estoy tratando de ver por dónde arranco, pero es impresionante que la gente pueda verlo, pueda disfrutar de una ruta cualquiera. Digo, yo me enteré haciendo el trabajo para Barcelona que hay una ruta en Cabo Polonio que es la ruta de la luna. No sé si la conocen. Sí, sí. Bueno, digo, es fantástico eso. Las rutas estas de nativas, o sea, todo lo que se está haciendo a nivel, que se está empezando a formalizar, y hay millones de cosas para hacer. O sea que sí, comparto completamente con ustedes lo que están diciendo, porque digo, es fantástico, digo. Y todavía hay muchas luces apagadas. Creo que hay que empezar a trabajarlo más. Exacto, y es interesante lo que decís de la formalidad, ¿no? Porque también es increíble ver cómo impacta de una forma tan inmediata muchas veces el diseño aplicado estamos hablando a veces nosotros con una herramienta ProDiseño que la da el Ministerio de Industrias, pudimos trabajar con una productora local de Rocha, que ahora seguimos trabajando juntas, y ¿cómo aumentaron los ingresos, la visibilidad? Estamos hablando que, no sé, en 4 o 5 meses de repente tiene ya unas 100 personas, 100 likes en Instagram, ¿no? Y estamos hablando de la productora local que hace su propio queso, ¿no? Que está alejada de los focos turísticos No, y que sí, está cerca de la ciudad, pero... aumentó 50% en un queso de las ventas y 80% en otro. Y la gente que nosotros le decíamos, vamos a tranquilizar un poco la pelota con todo esto de la pandemia, la gente le decía, tenemos un grupo de 20 personas para ir. No, para respetemos. Y ese acompañamiento de, bueno, hay que formalizarse, claro, hay que registrarse en el Ministerio de Turismo, ¿no? Todo eso también es súper importante para que sepan que en verdad no es un gasto, es una inversión que te permite justamente generar muchos más ingresos, ¿no? Cuando logran como ver eso, es mucho más sencillo también, así que sí, está buenísimo lo que decís. Y en paralelo el fenómeno que se dio ahora, porque no tiene por qué ser solo específicamente cosas, ocio, lúdico, lo que sea, el fenómeno que se dio con el tema de la nueva planta, que la gente dejó su propia casa para alquilar, digo, hay tantas cosas para analizar y para ver, dejaron su casa habitación para alquilar para la gente que viene a trabajar de afuera, que bueno, no es turismo, pero toda esa gente va a demandar otro tipo de cosas, pues no va a estar todo el día en la planta, o sea, es maravilloso, digo, hay para trabajar. Hay de todo y hay para todos también. Sí. Y por un lado está también todo lo que es, que eso era algo que queríamos también, era otra de las cosas que siempre nos motivaron a trabajar. No sé si se ponen a analizar el tema de, por ejemplo, las rutas turísticas, o cuando les dicen, un circuito, pero tal vez van y encuentran como que esas personas que integran el circuito, la ruta, no sabían ni que las integraban. Eso lamentablemente pasa mucho. ¿Y por qué es eso? Porque no se integra a los actores que hay que integrar. Y por lo que decía Sole, del sentido de pertenencia. Exacto. O sea, la misma comunidad no se siente parte de esa ruta porque no es parte del proceso creativo de la ruta. Entonces, y sin embargo, es esencial. Sí. Ahí es particularmente donde hemos explorado más y donde hemos disfrutado más los trabajos colectivos, que después lo vamos a profundizar, en el hecho de, bueno, somos 30 personas, somos 30 restaurantes, vamos a cada uno de manera ordenada a expresar lo que quiere, cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas, y vamos a hacer de esto algo colectivo. Y eso que realmente es algo trabajoso y que lleva tiempo, termina siendo que las personas realmente se sientan parte y de que por lo menos cuando vaya un turista y pregunte, ¿ustedes son parte de? Sí, somos parte y te invito también a que vayas a este y este lugar. Eso lograr, eso es muy difícil y es muy satisfactorio cuando se logra. Y es también otro de los corazoncitos por los cuales que nos motiva y nos hace seguir adelante.
Sí, exacto. Y también empezar a implementar cuestiones nuevas en nuestra empresa para justamente dar seguimiento a estos proyectos que a veces comienzan y terminan, para saber, bueno, hay que retomar muchas veces la motivación, trabajar en grupos, más que nada muchas veces, como pasa también en la Cámara, ¿no? Se trabaja honorariamente, porque hay un objetivo que es mucho mayor y más trascendental a lo que es los intereses individuales de cada uno. Entonces, a muchas veces, si bien ese objetivo es muy importante, a veces al ser como un trabajo más honorario, suele dejarse de lado. Entonces, el hecho de la motivación y de seguir y de seguir y de hacer ese seguimiento también es como clave para que se mantengan como con esa energía de seguir apostando ahí, ¿no? Porque una vez nos dijo una directora de turismo, ¿no? Hay procesos que los van a iniciar y no los van a ver No los van a ver, terminar. sí. Tal vez se terminen después de ustedes, ¿no? Y eso también es increíble y nos hace también como correr un poco ese ego del diseñador del resultado, sino también de plantar una semilla que realmente sea significativa para un proceso que es mucho más complejo. Bueno, algunos puntos de conexión, hay varios, pero pusimos acá como los más importantes. Bueno, si escuchan algo, empezaron a martillar. Es el vecino. No. Bueno, son disciplinas que están basadas en la investigación, por supuesto. No hay turismo, no hay diseño si no hay un proceso previo de investigación. Estudian e influyen en la percepción humana. Creo que la percepción fue como el primer punto que dijimos. La percepción fue lo que sí. Fue lo que más nos llamó la atención, y el tema de la imagen, ¿no? La impresión. La primera impresión fue una de las cosas que dijimos, esto es diseño y turismo. Sí, cómo podemos influir en esa creación de la imagen en otra persona, ¿no? O sea, cómo creamos esa imagen de marca, o esa imagen de destino, o esa imagen de la ruta o del colectivo en la otra persona, y bueno, cómo el turismo y el diseño trabajan con esa percepción y qué utilizan para modificar y para intervenir en cómo las personas perciben ese producto turístico, esa empresa o lo que sea. Nos llamó mucho la atención ese punto de conexión. Sí. También otro gran punto de conexión es que está basado en las personas, ¿no? No sé ustedes los procesos que han vivido, pero nosotros particularmente las experiencias que habíamos tenido previas, sentíamos que las experiencias laborales previas no estaban centradas en la persona. Y esto particularmente, empezar a desarrollar metodologías que pregunten, che, ¿qué necesitas? ¿Con qué te sentís más cómodo? Y a partir de ahí empezar a desarrollar, bueno, eso particularmente es un punto en común de diseño y turismo que nos encanta. Sí, y esta visión holística, ¿no? La visión holística de, bueno, ver lo macro y ver todo lo que puede interferir en eso, todos los impactos que eso puede generar. Esta proyección de futuro también es, ¿no? Nosotros, tanto en turismo como en diseño, se trabaja para el futuro, para algo que hoy no está existiendo y de repente existe, ya sea mañana o dentro de 5 años, ¿no? Pero esa actividad proyectual también es un punto de conexión muy interesante. ¿Algún otro punto que identifican? Bueno, y dejamos algunos otros, como trabajar en equipo, aplicar y desarrollar estrategias, analizar y optimizar resultados. A ver, ¿alguien se anima a abrir el micrófono? ¿Algo que se les ocurra de lo que venimos viendo hasta ahora que pueda conectar diseño y turismo? No, estaba anotando, por eso no terminaba de... Bueno, me gustó eso de que diseño y turismo trabaja para el futuro, por si bien una vez se lo tiene claro, cuando lo dice siempre se queda más claro para los demás, ¿no? Y tal cual, yo creo que en realidad la conexión del diseño y el turismo es porque muchas veces para los que no son actores directos vinculados al turismo, tangibiliza, ¿ah? O sea, el diseño, al ser algo... Cuando yo empecé a estudiar diseño, nadie sabía qué era el diseño. Hoy todo el mundo cree que sabe lo que es diseño, pero de alguna manera hay como una cosa transversal y una percepción. El diseño tiene que ser algo que yo veo y que es lindo, ¿no? Entre comillas, por decirlo así. O lindo o feo, pero yo lo veo. Entonces, yo al menos
tal vez porque, pero tengo una concepción del diseño desde la comunicación muy visual, obviamente, más allá que se pueden diseñar estrategias, a veces la gente, hasta en la estrategia más mínima, necesita que le hagas un esquema, o sea, necesita ver. Entonces yo creo que esa conexión del diseño vinculada al turismo concretamente, lo que hace es tangibilizar y ayuda a esa idea, sobre todo aquellos que no están al lado. Y incluso estando vinculado, me imagino un funcionario de un hotel, cuando percibe esa intención del diseño, también se siente más parte, o sea, no es lo mismo que vayas a un emprendimiento turístico a trabajar con tu ropa, que tengas un uniforme, con un logo, o sea, todo ese tipo de cosas yo creo que lo visual hace que ayuda muchísimo a tangibilizar, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. Y no sabes cómo ayuda eso también como a bajar a tierra esas ideas, como vos decís, ¿no? Nosotros hemos creado metodologías para hacer rutas turísticas, para hacer cámaras turísticas, y bajarlo a un esquema y que nuestros clientes lo vean y lo vean simple, y lo vean realizable, y lo vean con todas estas cosas que nosotros vamos prediciendo de, bueno, podría pasar esto y esto y esto, ¿no? Entonces vamos por este lado. Esa organización también de la información visual facilita muchísimo la comprensión de algo que es bastante complejo, porque crear una cámara turística o una ruta turística no estamos hablando de cosas simples, ¿no? Y también estamos hablando de que, y esto pasa para el diseño en general, y es algo muy importante del rol del diseño vinculado con otras disciplinas, cada vez nos estamos enfrentando a problemas que son mucho más complejos. Entonces la mirada de un solo profesional no basta para poder brindar una solución a ese problema complejo. Entonces, por eso también el diseñador empieza a cobrar como un rol de facilitador, ¿no? De lograr que esas personas empiecen a comunicarse de una manera correcta, que empiecen a ayudar a bajar esas ideas a algo concreto, a algo que se pueda proyectar, y eso es fundamental, y que es como esa parte que nos hace diseñadores más allá de lo que es el apellido, más allá de que si sos gráfico, textil, interiorista, ¿no? Es esa esencia del diseño que está buena detectarla, porque se puede traspolar a todas las áreas. Me acordé de un problema ahora, que justo dijeron, que creo que mencionaron que alguien era que estaba trabajando en Colonia. Hace un tiempo estaba, hace varios años estaba en un congreso en Colonia de turismo patrimonial. Y particularmente me puse a hablar en su momento el director de turismo de San José, que me empezó a hablar de las problemáticas que a futuro va a tener la costa uruguaya, ¿no? Como el mar a lo largo del tiempo está creciendo, y la dinámica de la costa, a lo que las dunas se han desplazado, hace que la playa se va a perder a lo largo del tiempo, cómo los destinos de sol y playa van a tener que ser en un futuro, cómo van a tener que incorporar piscinas para que la gente siga disfrutando, como quien dice, refrescarse en el agua y estar al sol. Entonces, ese, por ejemplo, va a ser uno de los grandes desafíos, capaz que de acá a 50 años. El tema de todos los destinos que hay de sol y playa se van a tener que reconvertir por la pérdida de la costa. Y ahí también entra diseño, turismo, urbanismo, y todas las disciplinas que quieran. Y toda la conciencia también que nosotros tenemos que generar desde lo proyectual cada vez que nos involucramos en un proyecto turístico, ¿no? ¿Cuáles son estos impactos? No nos queremos adelantar, lo vamos a hablar más adelante. Y me acordé otra ahora que estaba pensando agua. Relacionado con las termas, ustedes lo deben de tener más claro ahí, por la cantidad de pozos que se estaban haciendo en toda la región de Uruguay y Argentina, la presión del agua estaba como disminuyendo. Entonces también eso es un problema a futuro a solucionar, ¿no? Totalmente. Acá, por ejemplo, en el Uruguay está regulado y en Argentina no. O sea, vos no podés ir y en tu casa hacer un pozo termal, ¿no? Y por decirlo así, ¿no? Groseramente, y del lado argentino sí. De hecho hubo como una, ¿no? Es inmenso todo el cordón que tenemos litoraleño de la opción termal. Y ahora, como un brevísimo ejemplo, el año pasado me incorporo yo a un proyecto de agroturismo acá en Salto, que en realidad me pareció, fue muy, muy placentero haber trabajado, pero a la vez, sobre todo, porque
claramente esto del proceso. Mi intervención fue al final del proceso. Trabajaron primero los licenciados en turismo, o sea, fue todo un trabajo de años, después, y los últimos que nos incorporamos fueron una arquitecta y yo en el área de graficar, ¿no? O sea, de diseño gráfico como tal. Entonces había un montón de insumos ya realizados, había un sentido bastante de pertenencia creado, y nosotros veníamos como a la concreción de eso, que entonces ver los ojos de los de agroturismo viendo cuando le mostrabas el plano de su zona, y yo qué sé, decían, pero falta la escuela, se daban cuenta de detalles, y ellos mismos no habían pensado nunca que su zona, que parecía tan dispersa, se podía llegar a graficar en una A4, por decirlo así, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas es tal cual, es esa transversalidad de las partes, y me pareció muy inteligente en el proceso eso. El diseñador entró al final, cuando ya estaba todo el pescado vendido prácticamente. Claro. Sí, ahí, bueno, a nosotros nos gusta esto de que el diseñador también esté en el inicio, porque puede aportar muchísimo. O sea, si bien nosotros... Totalmente, pero en este caso hasta por un tema de recursos me refiero, Claro, ¿no? Que claro. siempre va a claro que pasar. fue, Exacto. ¿entendés? Digo, era un proyecto en donde, claro, iban como administrando recursos, y bueno, pero a la vez, no es que, cuando me refiero al final, me refiero al último año y Hacerlo medio, o tan sea, posible, tampoco claro. es que, no es que y traduje lo que los otros habían hecho, no, nada, al contrario. Claro, sí, sí, no, total. No, pero es interesante esto también de cómo nosotros nos paramos como profesionales, ¿no? Porque también muchas veces el diseñador no se lo incorpora al inicio porque tal vez no se sabe cuáles son las habilidades y las herramientas que tiene para aportar desde el... También, Entonces sí. creo que ahí, desde los mismos diseñadores, tenemos como esa responsabilidad de ir sensibilizando y ocupando esos roles que sabemos que pueden generar impacto, ¿no? Vamos a tener que avanzar un poquito más Sí, nos rápido colgamos, porque... está buenísimo esta interacción, así que nos recolgamos. Bueno, Bueno, responsabilidades del impacto que generan ambas carreras, ¿no? Particularmente a las que nosotros también nos gusta tratar de prestarles atención, ¿no? sí, hay muchas. Sí. Dentro del ámbito social, apropiamiento de la cultura local, generar oportunidades laborales en zonas rurales para disminuir el proceso del despoblamiento del campo, que ese es un problema, la verdad, que bastante mundial. Consenso de la comunidad local a través de la planificación participativa. Esto siempre tratamos de crear metodologías que ayuden a justamente planificar a partir de la opinión de las personas, ¿no? Creemos que es fundamental para el sentido de pertenencia. Acompañamiento de los procesos en los cambios de paradigmas, porque hay muchas veces que las personas no saben, capaz que está pensando en turismo de masas, no, pará, también está el turismo sustentable, tiene este camino, y en todo eso hay que acompañar a la persona, a la empresa. Sí, y en estas crisis, ¿no? Como el COVID, que ya van a ver cómo tuvimos que adaptar una metodología completamente presencial a algo virtual. Ahí va. Y bueno, después fomentar la empatía y habilidad de adaptación a los cambios, ¿no? En la parte medioambiental siempre está toda la parte de la distribución de carga en los territorios. Hay territorios que tienen muchísima gente, como hoy estaban diciendo, y hay otros territorios que no. Entonces, eso al medio ambiente lo perjudica porque lo erosiona más rápido, por ejemplo. Y a la economía de las comunidades también las perjudica. También. Y bueno, eso entonces relacionado al medio ambiental, el ayudar y el sensibilizar sobre el uso de los recursos. Ahí, por ejemplo, siempre tratamos de, bueno, si estás en 33 en Roche y tenés que imprimir, bueno, primero vamos a buscar una imprenta en tu lugar, vamos a ver si esa imprenta tiene, qué herramientas cuenta, Si nos podemos adaptar. si nos podemos adaptar. Bueno, y a partir de ahí tratar de empezar a utilizar los recursos que hay en el lugar, ¿no? Mismo la materialidad, ¿no? Para todo lo que es producto y demás, ¿no? Tratar dentro de lo posible, a veces los presupuestos no dan, obviamente, pero dentro de lo posible tratar de utilizar los recursos del propio territorio. Claro, por todo lo que es traslado siempre genera mucha contaminación también. Entonces, si fomentamos a que se reduzca, mejor. Bueno, después el desarrollo de los estándares de calidad siempre está muy relacionado con la parte medioambiental. No sé si habrán visto todo, cada vez a lo largo del tiempo,
cada tanto viene una ola siempre de sellos de calidad relacionados con turismo, y los sellos de calidad justamente están vinculados a aspectos ambientales, de sustentabilidad por lo general. Bueno, después asesorar en el ciclo de vida de los productos, y en la parte económica, como hoy les decía, la parte de la distribución de la riqueza, que bueno, se distribuye más igualitariamente, la disminución de la fuga de capitales del interior a ciudades o mismo Montevideo. Y bueno, voy a avanzar. Acá, en esta pregunta, ¿qué rol puede ocupar el diseñador junto a otras disciplinas? Me gustaría arrancar, Juli, porque como licenciado en turismo, no tenía muchos conocimientos, pero no sabía cómo plasmarlos bien, no sabía cómo, cómo venderlos también, no sabía cómo implementarlos. A veces pasa que hay carreras muy teóricas que después, cuando decís, bueno, voy a salir al mercado y voy a tratar de crear una solución, te sentís desbordado, te sentís como, ¿y qué hago ahora? Entonces, la facilidad, como hoy decían, que tienen los diseñadores para elaborar esquemas, para a veces simplificar las cosas, justamente, y decir, pará, esto si le damos una vueltita así, ya solucionamos esto y esto, ya lo tenemos resuelto. La verdad que ahí empecé a conocer realmente la importancia que tenía el diseño. Yo antes pensaba que el diseño era sumamente estético, y cuando empezamos a trabajar en otra piel me di cuenta que no. Entonces, a lo que le digo a los diseñadores es, anímense a empezar a interactuar con otras disciplinas. Después vamos a ver bien nuestras recomendaciones para eso, pero anímense, porque realmente hay mucho para crecer. Hay infinidad de carreras nuevas que están surgiendo, de gente que está aprendiendo cosas y no sabe cómo aplicarlas. Entonces ahí el diseñador puede dar una mano tremenda. Sí, yo creo que esto también que hablaba Sole, ¿no? De llevar todo a un plano real y tangible, ¿no? Algo que no existía, de repente existe. Y esto pasa con otras disciplinas y con cualquier otro profesional que estemos trabajando, ¿no? No solamente hablar como de diseño aplicado, sino de esa construcción colectiva. Nosotros en Otra Piel proyectamos las metodologías juntos, y tenemos distintas formas de hacer metodologías, porque si bien Misael también tiene capacitación en eso, la forma de bajada o de comunicar esa metodología para que el otro lo entienda, para que se pueda proyectar en el tiempo, todo eso es súper valioso a la hora de decir, bueno, vamos paso a paso y vamos midiendo, y en qué momento tenemos que hacer una revisión, y en qué momento avanzamos, ¿no? Y también esto que hablábamos antes del diseñador como facilitador de la comunicación, como también articulador y tratando de generar esa empatía y esa apertura a la innovación, esa tolerancia a la frustración, que la vivimos durante toda la carrera, y bueno, también como esto, ¿no? De lograr que las personas estén como más abiertas a comprender que puede haber varias soluciones a un mismo problema, y que la diversidad de las opiniones de todos los que componen ese grupo que está trabajando en un objetivo común es mucho más rica que un montón de personas que están de una completamente de acuerdo, ¿no? Después ahí entra como lo más difícil, que es esta capacidad de consensuar y digamos, de poder llegar a un acuerdo dentro del desacuerdo muchas veces, pero creo que ahí el diseñador como facilitador me parece que es una persona que, o sea, por lo menos yo lo experimenté y no sabía que tenía esa habilidad, y creo que la fui desarrollando, digamos, como más con la práctica, y seguramente me falta un montón, pero cuando veo eso, las personas haciendo y llegando a una solución que tal vez hubieron 4, no sé, hemos, qué sé yo, renovados misiones y visiones de cámaras a través de juegos o dinámicas de grupo, y que tal vez las tenías estancadas, no sé, desde 2009, y las resolvieron en una tarde a través del juego, y se divirtieron y nos agradecieron, ¿no? Entonces, tipo, toda esa posibilidad de crear y hacer que las cosas sean interactivas, y de planificar una experiencia para llegar a soluciones concretas, que siempre estén para optimizar constantemente, y que se queden con eso, que siempre va a estar para optimizar, me parece que es uno de los roles más interesantes que podemos tener los diseñadores ahora en este momento, ¿no?
Sí, todo. Después cuando ya están los objetivos y más o menos está el camino, el diseñador entra, a ver, vamos a pensar bien en la experiencia, vamos a optimizarla, y ahí la realidad es que yo me doy cuenta con los diseñadores que he estado en contacto, no solo con Juli, con otros más también, tratando de chequear, a ver, esto efectivamente es así, y no, lo que he visto es que sí, que tienen una capacidad de resolución bárbara de los problemas, que tal vez otras carreras no tanto, y que está bueno interactuar y aprovechar eso. Sí, lo que también podemos aprender con otras disciplinas. Yo aprendí muchísimo de turismo y de gente y de esta articulación de actores y todo, por estar en sinergia y en contacto y entender, bueno, cómo es, qué pasa, qué sucede, qué hay que tener en cuenta, que otras cosas que tal vez yo no tenía en mi plano holístico también empiezan a aparecer acá. Bueno, nuestra experiencia trabajando con comunidades locales. Bueno, acá este es un proyecto que fue para un colectivo de apicultores en 33, que bueno, querían desarrollar una marca colectiva de miel y posicionarse a nivel internacional. Todavía no salió, entonces no podemos mostrar demasiado. Pero bueno, acá hay como un ejemplo de cómo es de importante la investigación primaria, ¿no? Tipo, ir al apiario con miedo, pero ir y entender qué pasa ahí. Vi una abeja reina. lo digo eso siempre que empezamos la Yo charla. tenía un miedo. No, pero realmente como entender qué pasa para poder, obviamente, captar esa esencia y ver las oportunidades que hay, ¿no? O sea, acá también se acerca como esta oportunidad de decir, pará, esto es interesantísimo también para el turismo, ¿no? Hay acá una Apiturismo, forma... después vimos y los invitamos a hacer. Claro, hay una forma también de diversificar ingresos que puedes tener en cuenta, mirá lo que sucede acá, cómo es la experiencia, cómo lo vivimos nosotros, lo podría vivir otra persona, ¿no? Entender ese trabajo, esa disciplina y entender cómo es y todos sus matices. Entonces, bueno, nos encanta mucho eso, ir al territorio, en este momento no lo podemos hacer, pero nos gusta mucho estar ahí con la gente y entender haciendo o viendo lo que sucede en cada uno de los rubros. Más allá de lo divertido que fue esta jornada, algo que nos sirvió de mucho es entender el lenguaje. Hay veces que nos decían la cera de, no sé qué, yo decía, cera de oído. Y no, después, claro, no, la cera de la abeja, y empezamos a ver una cantidad de cosas que eso después, lo que veía afuera era que, o sea, cuando estábamos haciendo la investigación, todo, íbamos anotando, y después Juli iba viendo ya, esquematizando cosas que veía, bosquejando. Sí, ir en búsqueda también de esos recursos visuales que están ahí, y que tal vez no aparecen de una investigación visual, sino que aparecen también como de vivirlos en ese momento, y de comprender la situación, ¿no? Es parte de esa comprensión. Sí. Y ponerse como en ese lugar de no sé nada, y ir como que no sabes nada y preguntar absolutamente todo. Eso nos encanta. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, no salió todavía, pero una de las cosas que hicimos, bueno, hicimos mucho para ellos, hicimos un plan estratégico, un manual de marca, el estilo web, el estilo stand, cuadernos de seguimiento del apiario, merchandising y todo. Cosas específicas que nos pidieron fue como una ficha de miel, donde ellos puedan completar como esta tipología, la nota de cata, el maridaje, distintas características que tiene la miel, fisioquímicas, sensoriales, la zona de producción, todo esto de poder visibilizar la trazabilidad de la miel y cuál es el impacto que tiene la producción. Y también se trabajó como un concepto publicitario que iba más como a esto del consumo consciente, ¿no? Que también no es fácil, digamos, insertar ese tipo de conceptos en el interior del país, en una disciplina tan tradicional como es la apicultura, pero es interesante que hayan podido como comprender y ver el beneficio esto de que no se necesita vender desde un lugar de masividad y consumismo, sino que también se puede vender desde un respeto a lo natural, y más cuando eso va completamente ligado a los valores que ellos tenían como marca, ¿no? Y ayudarlos también a, bueno, cómo son esos procesos, porque a veces pasa que, claro, te llaman para hacer la identidad de una marca, pero hay un montón de cuestiones del negocio que no tienen bajadas a tierra. Entonces, ahí también como esa cintura de decir, bueno,
ayudémoslo a bajar a tierra para que realmente las piezas que hagamos sean significativas y le sirvan, porque muchas veces pasa eso, ¿no? El cliente llega como con determinados cuestiones Sí, a sí, sí. desarrollar y tal vez no tiene en cuenta los procesos que tienen que hacer para que los apicultores ingresen a la marca, para que se hagan determinadas cosas, cómo se va a presentar tal o cual otra, ¿no? Por ejemplo, la ficha de la miel y la ficha de apicultor eran cosas que no estaban contempladas al principio. Y que después mismo de preguntar, pero pará, ¿cómo vas a hacer esto? Y ahí decían, tenés razón. Entonces ahí justamente el tema de meterse en la actividad y empezar a comprender y después hacer preguntas razonando, ¿no? ¿Y qué pasa después de muchas veces ahí empiezan a detectar vacíos que son necesarios ir trabajando, ¿no? Para que la marca vaya cobrando más fuerza. Sí, que sean también construir piezas más allá de lo que es la comunicación externa a la interna para agilizar ese trabajo y demás. Bueno, acá otro caso, vamos pasando muy brevemente porque no nos queremos aburrir con mucho portfolio, pero el caso Rocha, que bueno, ellos nos llaman de la Corporación Rochense de Turismo para decirnos que bueno, que necesitaban hacer un rebranding porque estaban utilizando una aplicación de la marca Destino como logo de la Corporación Rochense de Turismo. Entonces tenían un grave problema de comunicación de que la gente no sabía que diferenciar entre la marca Destino y la Corporación Rochense de Turismo. Entonces ahí comienza también fue muy interesante lo de la CRT porque dentro de lo que fue el armado de la identidad visual, añadimos un taller de misión, visión y propósito, que fue un insumo bastante interesante, además de hacer un montón de entrevistas y briefings colaborativos también. El de la izquierda. Ahí va, en la Fortaleza de Santa Teresa, donde hicimos esta gran dinámica y establecimos la nueva visión, misión y propósito de la organización, y fuimos generando la identidad visual desde el lado estratégico, desde lo que fue tipo explorar los distintos territorios donde iba a estar la marca. Mismo ellos se presentaban muchas ferias internacionales de turismo, había como pasa a veces con los clientes, no, quiero este color, quiero este otro, y explicar y entender por qué la selección de la paleta de color o de la tipografía para tal o cual necesidad, y bueno, también se desarrolló como algunos iconos también para comunicar ciertos beneficios que también están como desordenados, ¿no? Entonces, también como comprender, lo bueno de trabajar en colectivo también es como comprender las distintas dimensiones, desde la organización a la interna, pero también de las personas que forman parte de la organización, y que perciben la organización un poco más desde afuera, y tal vez no tanto desde el trabajo dentro de la organización. Entonces también estuvo bien interesante. Acá ellos lo aplicaron después en algunas piezas para su web. Otro trabajo que hicimos para Rocha fue la marca de sabores de Rocha, que también fue colectiva. Hicimos una investigación primero en digital para detectar como algunos patrones visuales en el destino. O sea, lo que hicimos fue investigar mucho en Instagram qué subía la gente de Rocha. ¿Qué era lo que tenía más interacción? ¿Cuáles eran los hashtags? Y a partir de ahí empezar a empezar a agrupar y a tirar estadísticas, ¿no? De, bueno, cuánta gente sube cosas con tales elementos. Sí, total. Y también recorrimos territorio y fuimos a ver si había como algo que el destino nos dijera de elementos visuales o cosas como que hagan referencia al lugar en sí. Lo que nos costó sacarlos del azul fue impresionante. Sí. Hicimos como una paleta igual como bastante amplia y colorida, pero digamos, también como esto de entender, bueno, desde el plano estratégico, ¿no? Estás en un lugar de la costa, querés, digamos, visibilizar una gastronomía que va mucho más allá, que propone una oferta turística diferente, más descentralizada, digamos. Bueno, porque es estratégico tal vez usar un color que no usarían otras marcas vinculadas a la costa, ¿no? Y de dónde sale ese color, que no es, digamos, un capricho, ¿no? Sino que también es algo que también la gente viene como compartiendo desde el lugar. Claro, particularmente lo que pasaba, acá pusimos una frase, somos campo y somos mar. ¿Qué pasa? Nosotros al principio tenemos una jornada en la que de brief, en la que intercambiamos todo, les hacemos preguntas,
En ese momento, en los briefs, hoy en día los hacemos todo con el formulario de Google y a partir de ahí empezamos. Pero en esos momentos hacíamos las preguntas mano a mano ahí entre 20, 30 personas. Y bueno, a partir de ahí tuvimos ese primer intercambio. Nos dijeron como que querían el azul y el pescado, básicamente. Y después de ahí, bueno, tuvimos otras instancias en la que en un momento una persona nos dice, somos campo y somos mar. Entonces dijimos, Y bueno, todos pará. coincidieron, Y sí. todos, claro, sí, todos, sí, somos campo, somos mar, queremos somos campo, somos mar. Y bueno, pará, somos campo, somos mar. ¿Qué hay debajo del campo, del mar? ¿Qué los Sedimentos, une? rocas. Y a partir de ahí empezamos a buscar rocas que fueran características de Rocha. Entonces estábamos pensando, y nos podríamos inspirar en las rocas de la Pedrera, que son rocas de la era primaria, y ahí descubrimos el Valle del Lunar. El Valle de la Luna. El Valle de la Luna, las carcas milenarias de Rocha, sí, que sí. yo no las conocía y que me parecieron fantásticas, y ahí sale como un poco como esta forma de, bueno, ese vínculo conector, o sea, tiene como distintos puntos también la proyección de lo que fue la identidad de Sabores de Rocha, y también la construcción colectiva con ellos, ¿no? Porque nosotros habíamos ido también con otro tipo de propuestas, más que nada tenemos como una lámina de estilo donde hacemos como los primeros acercamientos, y fue como un por acá no, por acá sí. Y bueno, cuando ellos pudieron ver esa presentación con el concepto de lo que fue la marca de Sabores de Rocha, y cómo ellos también habían participado de la toma de decisiones en todo ese proceso y habían comprendido de dónde salía cada una de las decisiones, también había un sentido de pertenencia mucho mayor. De hecho, hoy seguimos haciendo muchos trabajos para ellos. Hicimos una guía de productores locales que colaborativamente pudimos relevar más de 65 productores locales en la zona, que están en un documento y que son un documento estratégico para atraer a los productores, para visibilizarlos comercialmente y para que los gastrónomos tengan una herramienta para poder consumir local y armar sus platos identitarios de Rocha. Y también readaptamos un recetario que hicieron ellos, y hay como una apropiación, hicimos una estrategia digital también de que todos tuvieran como el símbolo de la marca en sus redes sociales, y orgánicamente llegamos a más de 10.000 personas, prácticamente que sin inversión. Los ayudamos en todo lo que fue armar el proceso de postulación a Sabores de Rocha, la comunicación con las personas que se integraban y también con la externa, un kit de difusión para que cada uno pueda difundir la marca y comprender cuál es la esencia y transmitirla en sus restaurantes o en sus establecimientos turísticos, más que nada los productores. Y bueno, fue un trabajo colaborativo muy lindo que costó mucho, pero dio sus frutos. Pero que sí, que hoy están muy apropiados también como de esa marca y la llevan como con mucho orgullo. Y particularmente acá me gustaría destacar algo de que ellos querían en un principio, somos una ruta turística, pero por las características que tenía el proyecto en ese momento le dijimos, van a ser una ruta turística, todavía no son, ahora tienen que tener tales objetivos, se los recomendamos, y bueno, con toda una explicación fundamentada, ¿no? En ese momento dijeron, tienen razón, entonces, y lo aceptaron, entonces a partir de ahí se pusieron el objetivo de fortalecer la gastronomía local. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar una cantidad de acciones que hicieron que llegaran a medios de Montevideo, y bueno, a veces también el rol del diseñador y del turismólogo está en alinear los objetivos, ¿no? A veces las personas llegan con objetivos muy grandes y no, vamos a ordenar un poco. Para cumplir este objetivo gigante que tenés, antes tenés que cumplir ciertos pasos, ¿no? También para justamente, ¿no? Controlar esas expectativas que tiene el turista, ¿no? Cuando vos comunicás una ruta, vos esperás una ruta con determinadas características. Entonces también es importante eso, manejar las expectativas y que la comunidad comprenda, bueno, por dónde tengo que transitar para hacer esto que quiero llegar a hacer, y cómo tengo que fortalecer los vínculos para hacerlo posible, ¿no? Entonces ese proceso, como decíamos, a veces son largos, capaz comienzan con una intervención nuestra. Bueno, Sabores de Rocha igual viene proyectándose hace muchos años, sí.
Pero bueno, tal vez tenemos una pequeña intervención nosotros, pero es un proceso que va a seguir y va a depender mucho de la gente que lo compone. Entonces, en esa intervención que nosotros hacemos como diseñadores, está bueno ahí poner un push. Bueno, vamos acelerando porque se nos está yendo. Acá, de los esquemas que estábamos hablando hoy, una propuesta metodológica para la conformación de una ruta gastronómica. Este fue como un informe largo que tenía como distintas formas de, bueno, cómo podemos hacer un sistema para generar una ruta gastronómica, cual fuera, y cuáles son los pasos ahí a abordar, y después, bueno, ya bajar a tierra en un plan de acción, ¿no? Pero hay un esquema que se puede como traspolar a distintos tipos de rutas que está bueno. Sí, sí. Particularmente lo que siempre hacíamos mucho énfasis es hay que establecer una línea, un hilo en común en la experiencia, ¿no? Entonces, el construir ese relato y el construir también esas características que tengan las experiencias en los diferentes lugares es algo que son esos procesos, como decíamos, que muchas veces trascienden varias empresas porque justamente, por ejemplo, ahí tenés diseño de interiores en los restaurantes y puntos y productores locales. Tenés cartelería, tenés la propuesta turística, tenés... Entonces cuando empezás a ver todas las cosas que hay, son un montón y son cosas que se van desarrollando a lo largo del tiempo porque las empresas también tienen que seguir trabajando, ¿no? Y que necesitan analizarse, ¿no? Empezamos con siempre, ¿no? Con este proceso de descubrimiento también de, bueno, ¿qué es lo que vamos a ofrecer en la ruta? ¿Cómo actualmente están esos emprendimientos que componen la ruta? ¿Qué pueden ofrecer hoy y qué no? Para justamente controlar esas expectativas y esa imagen de marca que brindamos al turista. Lo importante de la no sobrepromesa. No es necesario sobreprometer para vender bien algo, ¿no? Entonces, como que eso también es sumamente importante a la hora de que el turista llegue, viva una experiencia y se vaya feliz. Es muy importante que el turista se vaya contento y satisfecho con la experiencia. ¿Por qué siempre hacemos énfasis en no sobreprometer? Como me imagino que todos ustedes a la hora de buscar alguna opción para visitar, siempre buscan información en internet. La reputación digital es la moneda más importante para el turismo, porque si tenés malas opiniones, las reservas bajan. Y por eso justamente lo importante es atraer personas que que tengan más posibilidad de estar contentas con el servicio que brindás. Y ahí justamente es una de las cosas que más hacemos énfasis, en estos momentos por lo menos, es como lo que estamos tratando de pulir cada vez más y más, el tema de justamente metodologías que nos ayuden a agilizar el tema de, bueno, qué podemos prometer, qué es lo que no, y a partir de ahí, bueno, tenemos como cosas en vista de ponderación turística, o sea, fichas de evaluación y eso que estamos como pensando en cómo desarrollar. Y bueno, esto particularmente que está acá, propuesta metodológica para la consolidación de la Cámara de Turismo de 33, básicamente se compone de 4 bloques, ¿no? El objetivo era consolidar un grupo de empresas y que se unieran y trabajaran colectivamente para el turismo del departamento de 33. Entonces, hay una primera etapa de relevamiento de actores. Después, con esos actores que se relevan, bueno, y se los invita a participar del proceso, empieza toda la planificación estratégica, es decir, qué es lo que va a hacer la organización, cómo lo va a lograr ser y para qué va a hacer todo ese esfuerzo. Entonces, a partir de ahí, empezar a trabajar en este caso trabajamos con 30 empresas. Bueno, fue un proceso que duró, por ejemplo, más de un mes y medio, duró un mes y medio, todo con talleres digitales, esto se hizo todo en contexto de pandemia. Sí, cuando empezamos, nosotros postulamos y enseguida apareció la pandemia y tuvimos que pasar toda esta metodología digital y conectarnos con gente que estaba en territorio, que a veces muchos no tenían señal, entonces nosotros teníamos que subir las charlas a YouTube para que cuando alguien pueda subir al cerro a captar un poco de señal, pudiera ver la charla de la Cámara de Turismo de 33. Esas anécdotas son súper llenas para contar. Bueno, esto tiene todo un desarrollo también, ¿no? Pero
acá. Y bueno, y después de la ya bajada de la planificación estratégica con las líneas de trabajo, a partir de ahí se empezaban a hacer dinámicas para que se formen comisiones que respondan a esos ejes de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí nosotros empezar a monitorear y agilizar el engranaje de su funcionamiento de trabajo. Entonces, eso particularmente es una planificación que nos costó bastante hacer, porque después esto está muy detallado en cada punto de las diferentes actividades que se iban a tener, pero que duró 1 mes y medio la planificación, pero hizo después que esto vaya sobre ruedas, por suerte. Nuestra planificación, ¿no? Después Sí. del proceso sigue todavía. Bueno, acá estamos con el ministro, esta fue hace poquito. Hicieron su propio Después. webinar a través de una metodología también colaborativa en Google Drive, o sea, fue increíble todo lo que tuvimos que aprender, enseñar y demás como para poder hacer todo, y todos planificamos cómo solucionar algo que era una capacitación con los recursos que teníamos en ese momento. Se localizaron referentes en el sector y se hizo un webinar que participaron más de 30 personas, con repercusiones re lindas también en medios y demás, así que un logro de ellos que estuvo buenísimo, de algo que no existía, algo que de repente se hace real. Acá Bien, las capacitaciones que decía Misa sobre turismo, sobre habilidades de gestión y uso de información. Este es un ejemplo también de lo que hablábamos de la Faustino, una productora local, que con muy pocos recursos, con la herramienta de prediseño pudimos generar un packaging que no tenía un costo para nada alto, y que ella hoy ya mismo está mejorando, porque puede aumentar sus ingresos y puede mejorar parte como del packaging, pero como con diseño se pueden generar soluciones que no necesitan tampoco demasiada inversión y que ya generan un impacto directo en estas personas, ¿no? Y cómo ella ahora empieza a construir una imagen en redes sociales que empieza a tener muchísima interacción y que empieza a obviamente generarle nuevas oportunidades, y está trabajando para varios restaurantes también. Bueno, apuntar a un nicho específico. Acá capaz que en vez de dejamos las ventajas y desventajas, y me gustaría que nos hagan preguntas, si tienen alguna pregunta. Igual estamos bien de tiempo. Bueno, estamos bien. Bien, desventajas de apuntar a un nicho específico. Cuando se tiene una demanda reducida, a veces es difícil de vender, porque a la primera que no vendas, posiblemente no puedas vender. Eso suele suceder cuando hay nichos de empresas muy pequeñas, hay nichos reducidos de empresas, ¿no? Después, en el comienzo se suele tener un grado más de dificultad al organizar publicidad, ya que, por ejemplo, si tenés en el mercado unas 3.000 personas objetivo, puede estar complicado. Y bueno, y después, en caso de que vendas productos físicos, tangibles, o tus servicios requieran tu presencialidad, va a costar que puedas escalar la empresa y que trascienda de vos, ¿no? Pero pasamos a las ventajas, que son las que más me gustan. Conocer con mayor profundidad los problemas y patrones que comparten los potenciales clientes para poder brindar soluciones efectivas y creativas. Porque, bueno, al ser pocos y al tener varias características en común, ayuda justamente a poder profundizar más, ¿no? Y esto va a mejorar la calidad y la gestión de la información. Por ejemplo, si tenés que diseñar para un hotel una identidad de marca, después, cuando tengas que diseñar otra identidad de marca para un alojamiento, posiblemente puedas partir de parte de la investigación realizada para el anterior hotel. Entonces, eso va a ir haciendo que puedas ir optimizando todo lo que vas investigando, y el conocimiento del mercado, ¿no? Que el conocimiento del mercado después, a la hora de asesorar al cliente, te va a ayudar mucho para poder asesorarlo a que tome decisiones de manera más óptima. Y bueno, posibilidad también de fomentar las alianzas entre los diferentes actores, y también aumentar la escucha por parte del cliente, o sea, que el cliente escuche mejor tus mensajes, porque le vas a estar hablando directamente a las necesidades que tiene, ¿no? Eso es algo para los diseñadores principalmente que les puede dar una mano tremenda. Bien, y después nuestras reflexiones a lo largo de este tiempo relacionado con el tema de fusionar disciplinas, ¿no?
Si tienen identificado un nicho potencial, profundizar el entendimiento sobre sus problemas actuales soluciones que están desarrollando o que están ejecutando, comprender el funcionamiento del mercado e identificar la diversidad de actores que forman el entorno del nicho potencial. Esto a partir de encuestas, entrevistas e investigaciones primarias y secundarias. Después también, para quienes quieran comenzar a emprender con personas que no tienen su misma formación, recomendamos comparar planes de estudio, fundamental. Identificar áreas de conocimiento fuertes y débiles de cada persona del futuro equipo, de los puntos en común que tengan los integrantes del equipo y de los puntos complementarios también, comenzar a desarrollar productos y servicios que sean simples y sirvan de prototipo. Los puntos complementarios es una de las cosas que más ayuda a la fusión, porque, bueno, va a hacer que se pueda fortalecer una propuesta colectiva mejor, ¿no? Claro, y en qué parte también enfocarse a trabajar bien en grupo, ¿no? O sea, qué cosas nos dividimos y qué cosas las trabajamos en conjunto, porque sabemos que generamos mucha más potencia, ¿no? Como esto de armar las metodologías o de planificar, sabemos que ahí es donde sacamos la mayor riqueza de estar complementados, y después sí podemos dividirnos como otras tareas más para un lado y para el otro. Después, unificar terminología. No se imaginan la cantidad de veces que hemos tenido problemas de comunicación internos porque uno de repente, sí, se decía, no, hacemos una investigación de mercado. Bueno, dale, te hago. Y yo de repente le venía con un informe de cómo venían las empresas, de esto, de lo otro. No, pero el mercado era una investigación de mercado referida a lo visual. Y entonces... bueno, esas cosas, empezar a unificar terminología, sirve para poder funcionar mejor. Después... Sí, en verdad son ambas, ¿no? Sí. Pero... Las disciplinas siempre ponerlas en un mismo escalón. Y a partir de la sinergia que se forme, empezar a construir. No una disciplina porque tenga determinados estudios va a ser mejor que la otra. Y también creo que la que más le hemos sacado jugo, entender que los planes de estudio se forman a partir de la opinión de personas que tienen trayectoria reconocida en el sector y que hasta el nivel terciario la formación busca dar un conocimiento general desde una X mirada para solucionar un X problema. Esto nos hizo ganar mucha seguridad. Hace un tiempo nos habían invitado a desarrollar un programa para una universidad y ahí nos dimos cuenta de, bueno, a nosotros ¿por qué nos invitaron a presentarnos a esta licitación? Nos invitaron a presentarnos a la licitación porque tenemos experiencia, pero particularmente no nos presentamos. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de eso, de que hay muchas carreras que los programas de estudio se forman a partir de las opiniones de las personas que ya tienen trayectoria en el sector y también de lo que sucede en ese momento, ¿no? Y de lo que esas personas interpretan que puede llegar a servir. Entonces, lo que queremos decir con esto básicamente es que ténganse fe en todo lo que hagan, siempre a partir de fortalecer los argumentos y las ideas. A partir de ahí empiecen a desarrollar y empiecen a experimentar y no los va a parar nadie. Siempre es fortaleciendo las ideas y tratando de ver cómo optimizar las cosas, van a tener mucho éxito. Y después, para todo lo que es fusión de disciplinas, cuando se enfrenten a un potencial cliente, a una persona, y esa persona le diga, la verdad que lo que estás planteando no se hace así, eso no se hizo así en toda la vida, ese no es un potencial cliente. Todas las personas que escapen a la innovación no centren energías en ellos, céntrense sus energías en las personas que
que quieran crear soluciones diferentes. Sí, hay un factor también clave, ¿no? De esta apertura. A veces hay como cierto rechazo al principio, pero después la persona se abre a la innovación, ¿no? Acá lo que va más que nada, Misael, es como esas personas que realmente no hay forma, y tampoco se trata de cambiar a la persona, se trata como de adaptarse, ¿no? Entonces también nosotros como diseñadores enfocar las energías a las personas que realmente requieran y quieran nuestras soluciones, y estén dispuestas a involucrarse también en el proceso, porque ya sea que ustedes lo hagan colaborativamente o no, nosotros, por ejemplo, en Otra Piel hacemos bastante ese filtro. Si el cliente no se involucra en el proceso creativo, en verdad toda nuestra metodología de trabajo no tiene mucho sentido. Entonces también nos enfocamos en clientes que quieran involucrarse en el proceso creativo, se lo hacemos lo más fácil posible, que no les requiera demasiado tiempo, pero sabemos el impacto que tiene eso en el sentido de pertenencia, en el enriquecimiento del proyecto, porque nosotros como diseñadores o turismólogos tenemos conocimiento sobre eso, pero después el cliente es el que tiene el conocimiento del negocio. Y bueno, ahora que finalizamos un poquito apurados, pero finalizamos, vamos a abrir el espacio de preguntas. O sea que... No sé, Lucía, ¿cómo vamos con el tiempo? Estamos bien, creo, ¿eh? A ver, Lucía. Ahí voy, estoy por acá. Esperen un momento. Acá tengo el... Estamos en 11:15 casi, o sea que tenemos 15 minutos para preguntas. Está más que óptimo. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. No estaba respetando la regla, Lu. No, yo no, perdón. Nada, digo que los participantes y las participantes, que si quieren hacer preguntas con micrófono abierto, pueden usar la opción raise hand, igual somos pocos, podemos ordenarnos más o menos, o por el chat, eso como quieran. Me parece que es interesante poder, después de todo este recorrido, hacer un poco, ¿no? Como, o capaz que no son preguntas, capaz que son algunas revisiones finales, o que quieran intercambiar también, puede ser. ¿Alguna reflexión también o algo Claro, que les haya interesado? Hola. Sí. No, una de mis preguntas es que me anoté, y cuando ustedes hablaban del proceso de los talleres, ¿no? Bueno, o sea, del proceso, ¿no? Que por ejemplo decían, bueno, nos reunimos con los productores o nos reunimos con los operadores, y la pregunta era si los otros, ¿no? Los otros, doy el caso para ser más claro, que capaz, en este proceso que nosotros venimos, recién, por ejemplo, ahora, estamos intentando, si bien han habido algunas instancias, pero a veces también tener participantes que estén vinculados indirectamente al turismo. Por ejemplo, o sea, me refiero a académicos o gente que tal vez no tiene un nexo, pero que incluso puede llegar a dar su visión, me parece a veces, desde casi de un turista, ¿no? O de una visión menos contaminada desde adentro. No sé si me explico con lo que digo. No sé hasta dónde es bueno o malo. Bien. O sea, no digo que sea bueno o malo, pero digo, es conveniente, o depende del proceso, o depende de la actividad. Tener la opinión de la comunidad local es re importante. Más allá del rubro en el Más que allá estén. del rubro, sí. Por ejemplo, en la Cámara de Turismo de 33, una de las cosas que propusimos en base a lo que nosotros veíamos, de cuáles eran las tendencias sociales de ese lugar, es que las personas que no tienen empresas turísticas, pero que quieran aportar al turismo, puedan participar también y puedan dar su opinión. Y bueno, eso particularmente estimuló mucho a que las personas se sumaran y que se sumara el que quisiera realmente aportar algo, ¿no? También, por ejemplo, otra de las cosas que siempre en las dinámicas de grupo tratamos de establecer como norma es que si vas a presentar un problema, presenta una solución. O una posible acercamiento a soluciones, Claro. Para evitar como esta... Que no sea terapia de grupo. Ahí va, Sí, esta catarsis de que está todo mal y no hay recursos. Bueno,
Presentar problemas, sí, pero antes de presentarlo pensá en cuál podría ser una puntita de una solución para que el resto pueda aportar a esa solución. Entonces ahí evitamos un montón de tiempo de la parte como más negativa de todos los problemas que hay, que está buenísimo, pero los problemas se detectan súper fácil, lo que cuesta más es detectar la solución, entonces siempre como encauzar para ese lado. Me interesó mucho lo que decías, porque me parece que la academia es clave siempre en los procesos, aprovechar a los académicos de la licenciatura en turismo. Aparte en Salto está binacional. Sí, no, totalmente, sí. Claro, aprovecharlos porque están súper dispuestos y realmente es interesante también para la academia participar de cuestiones reales que suceden en el territorio. Esa articulación es clave y son súper abiertos a participar de eso y me parece genial. Y la mirada exterior siempre es buena, sin esos sesgos, ¿no? De uno estando en el proyecto o de lo que uno cree. Siempre una mirada desde afuera es súper valiosa, sí, está bueno como seleccionarla estratégicamente también, ¿no? Bueno, ¿qué espero de esa mirada de afuera? Por lo menos desde nuestro lugar, ¿no? Esto siempre hablando desde nuestra experiencia. Gracias por la pregunta. Bien, gracias. Por favor. ¿Alguna pregunta o reflexión o algo más? Hola. Sí. Varias. Me surgen una cantidad de cosas, me encanta lo que hacen. Felicitaciones, gracias. Me gusta mucho. Mi pregunta es, ¿qué hace, cómo me venderían otra piel? ¿Por qué elegiría otra piel y no otra empresa para hacer un proyecto? O sea, ¿cuál es su fortaleza? O sea, si yo tengo que elegir, ¿cómo me dirían? Nosotros somos los que podemos. Eso una. Dos, por ejemplo, si uno tiene, ustedes reciben ideas o simplemente no, perdón, o los van a buscar. O sea, si yo tengo una idea para determinado lugar, ustedes, si la llevo, por lo menos la miran para ver si eso es viable o no, o si se puede ofrecer. Esa es la segunda. Tercero, ¿hay centros de interpretación a nivel nacional? ¿Han visto centros de interpretación dentro de la ruta? Me imaginaba la ruta esa fantástica que hicieron de la miel, que me encantó. O sea, la ruta no, el proceso, ¿no? Sí. Ya me lo imaginaba con recorridos inmersivos. Digo, no puedes ir a la plantación por X motivo de que lo vean en una imagen, en 3D, qué sé yo, cantidad de cosas me imaginé. Y hasta un centro de interpretación que podría ser fantástico porque es algo, aparte es algo que se puede identificar con nosotros. Yo qué sé, digo, faltan todavía esas cosas, ¿no? ¿O no? Bien, vamos a empezar por la primera pregunta. Bueno, la primera bastante ligada a esto de apuntar a un nicho, ¿no? Las ventajas que tiene es que nosotros conocemos muchos actores dentro del territorio, dentro del rubro del turismo, que eso nos permite no solamente articularlos, tu empresa puede nuclear o machear bastante con esta empresa, hacer una alianza estratégica, o hace poco estuvimos en una reunión que fue organizada por la OGD Roche y la Organización Mundial de Turismo, que para nosotros fue wow, la Organización Mundial de Turismo, entre Maldonado 33 y Rocha, y creo que también estuvo... La academia también. También estuvo el CURE. Y ahí nos dimos cuenta de que, no sé, varias personas ya las conocíamos y dijimos, wow, qué interesante esto, porque de hecho nosotros también a UGD propusimos integrar al CURE dentro de un proceso que estaban haciendo también. Las cámaras de turismo, sí, ahí directamente hicimos los enlaces, invitamos a la gente de la facultad, a unas personas particularmente, profesores que habían tenido un convenio con el Ministerio de Turismo y habían desarrollado un proyecto hermoso. Los pudimos vincular y como nosotros también, nosotros la realidad es que a la hora de vendernos, sigamos así, hacemos una cantidad de cosas por el turismo en Uruguay que no buscamos nada a cambio. Y hay gente después que nos recomienda y hay gente que no. Claro. Y no es que tenemos capaz que la super mega estrategia comercial, pero nos enfocamos en que cuando hacemos el trabajo lo tratamos de hacer lo mejor posible y superar las expectativas para que después esa persona nos recomiende. Sí, en verdad, siempre eso, nuestro foco de trabajo es eso, vincular personas y siempre superar las expectativas del cliente. Ahí vamos. Y también esta capacidad de adaptación de que si algo cambia en el proceso, nosotros nos podemos adaptar a ese cambio y brindar una nueva solución, ¿no? Porque de eso se trata, ir entendiendo que las cosas no son fijas tampoco. Entonces creo que, en verdad, nosotros somos de esos de que
el hacer habla por nosotros mismos y vamos como por ese lado. Sabemos que obviamente tenemos muchísimo todavía para aprender, pero bueno, creemos también como que nuestro trabajo y las personas que nos recomiendan, mismo tenemos referencias de las cámaras y demás que pueden hablar, es como eso. Lo que más nos destacan es la organización, el profesionalismo y esta como actitud de siempre ir por más de lo que a veces se plantea en un inicio. Con respecto a recibir ideas, nosotros siempre que alguien viene con ideas lo escuchamos porque nos encanta, y somos asesores, entonces también como que esa parte de dar una mirada o una visión sobre algo, siempre estamos abiertos a eso y nos re gusta y creemos que eso va más allá del trabajo, sino que es un intercambio entre personas. Entonces sí, por supuesto. Sí, obviamente vamos a ser como críticos en el sentido de, bueno, en qué estadio de la idea está y en qué nosotros podemos ayudarte y en qué no. Somos muy sinceros con eso también, ¿no? De saber cuándo se necesita la intervención de otros profesionales, cuándo es algo que podemos solucionar nosotros y cuándo no, y en base a lo que sabemos hacer las recomendaciones. Y en base a la tercera pregunta de los centros, ¿cómo dijiste, perdón? Tenés el... Perdón, centros de interpretación. Bien, creo, si no me equivoco, ahí en Montevideo y Colonia. Pero, o sea, de interpretación te referís a centros que muestran diferentes lugares de Uruguay de una manera multimedia. No. Un centro de interpretación, por ejemplo, para mí es en el caso de la apicultura, un lugar donde un lugar turístico, donde la gente va a aprender, entre comillas, qué es la apicultura. O sea, vos le mostrás un montón de cosas, con actividades inmersivas, desde clases, o sea, puede probar, puede degustar, puede hacer... Bien. O sea, pero es un lugar ahí. O sea, bien, yo bien, llevo... bien. Relacionado con eso, no los tenemos mapeados, pero tenemos, por ejemplo, en La Coronilla ahora hay un centro de interpretación de apicultura que se está formando una cooperativa, que es una, por ejemplo, Alemania recién la autorizó la venta de miel de esta cooperativa por las características que tiene de cero contaminación. Y ellos tienen un centro, están desarrollando un centro de interpretación, y después la realidad es que hay en varios lugares, están muy escondidos, no son visibles. Nosotros, por ejemplo, de repente estamos hablando con alguien y nos enteramos, mirá, este lugar, vienen y te enseñan de todo tipo de actividades rurales. Hace un tiempo, por ejemplo, hay un lugar que hasta el día de hoy lo estoy buscando, que no lo encuentro. Varios profesores me habían nombrado hace un tiempo de que había una estancia turística que recepcionaba europeos, que pagaban los europeos particularmente solo para hacer trabajo de campo. Sí. Entonces, la verdad es que hay de todo en Uruguay, pero hay sí esas cosas, más que nada las cosas rurales, por ejemplo, tienen muy poca difusión. Pero es súper interesante lo que vos hacés y proponés también, porque justamente es lo que hablábamos al principio, hay mucho para desarrollar y hay mucho para hacer, y cuando hablamos de experiencias turísticas, hay un montón. Nosotros, por ejemplo, con Adriana, esta productora local de los quesos, ella no abría el turismo antes de Prodiseño. Y la herramienta de Prodiseño la ayudó también como a vincular su comunicación para ese lado, y nosotros le armamos una web, armamos los paquetes turísticos con ella, y ella hoy vende por Instagram paquetes de turismo a otras personas, extranjeros mismos que van hasta Rocha. Entonces es como que las posibilidades y las herramientas están y la gente las tiene, y a veces tienen propuestas muy interesantes. Lo que le falta es como esa estructura, ese acomodo y ese ordenamiento de la experiencia turística y de lo que nosotros queremos ofrecerle a los demás. Entonces acá... Y la visualización que hacen ustedes. Porque ¿cómo? Sin eso, y la visualización que hacen ustedes de cada, porque digo, hay cantidad de gente, pero vos recorres y decís, pero esto tendría que estar en la puerta de entrada del país. Exacto. Y no, está escondido, van 5, la gente de repente hace un esfuerzo para poder mantenerlo y no lo mantiene, cuando eso podría explotar, y digo,
y generar fuente de trabajo para todos lados, o sea, es algo, no sé, Bueno, es como por que... ejemplo, ahora me acordé justo de algo que es algo que es interesante. Hace un tiempo estuvimos haciendo un trabajo de investigando la realidad de empresas turísticas del Uruguay, y una de las cosas que detectamos es que hay muchas empresas rurales que están turísticas, que están dirigidas por personas de más de 70 años que tienen familiares que no quieren seguir la empresa turística, y que actualmente, bajo la definición que nos nombraste de centro de interpretación, se puede catalogar como uno, pero que después, por ejemplo, de un tiempo, ya cuando las personas ya no estén, van a dejar de funcionar turísticamente. Y particularmente, toda esa cantidad de personas, podríamos decir de avanzada edad, tienen negocios turísticos por amor y no por rentabilidad. O sea, la rentabilidad no la tienen en cuenta. Y eso es algo que la verdad que sorprende un poco en estos días, el tema de que haya empresas que no tengan en cuenta sus números, pero en el turismo, en la parte del turismo rural, pasa mucho eso. Nosotros nos quedamos sorprendidos con la cantidad de empresas y hoteles y también restaurantes que le preguntás por la rentabilidad del negocio Y no saben y no lo directamente. saben. Y es terrible porque en verdad tienen mucho para hacer ahí para explotar, y tal vez tienen terrible producto o experiencia, y sin embargo por desconocimiento, por no sentarse a proyectar o lo que fuera, no están explotándolo de la manera que podrían hacerlo. Por eso también este acercamiento de herramientas de competitividad al interior del país, ¿no? Porque realmente hay mucho para hacer y hay cosas de muchísimo valor. Y si haces diseño, turismo y cultura, lo vas a multiplicar por, no sé, por miles. Porque encima lo cultural, que a su vez es turístico, porque genera una cantidad de... Bueno, totalmente. Ahí en lo cultural te metes en algo que ¿cómo vas a ver números? Digo, sí. una cosa que en el mundo ya está. Exacto. Y empieza a rodar toda otra vuelta impresionante. Pero bueno. Sí, aparte la cultura y el turismo están muy de la mano. Las personas viajan para conocer culturas muchas veces. Entonces bueno, también está bueno definir qué es la cultura, ¿no? Bueno, ahí entramos. Sí. Hay todo un mundo que... Todo lo hecho por el hombre. Otra cosa que definir diseño y turismo. Sí. Claro, pero me refiero particularmente a eventos culturales, para acotarlo, que también se tienen que transformar que forman parte de toda esa mecánica, de todo eso que genera tanto. Pero hace un tiempo tenía ganas de hacer un festival de la corvina negra, pero después no me dio la vida. Sí, hay de todo para hacer, la verdad. Hay de todo para hacer. Hay de todo. Una pregunta. Sí. Perdón. No, era con respecto al tema de lo del registro de Mintur, ¿no? Porque esa es una dificultad bien tangible, hablando de cosas tangibles, que es que no... Yo asumo que debe ser también un tema de comunicación y demás, porque de hecho el registro no tiene costo, ¿no? O sea, ¿por qué el operador no se registra? A nosotros en particular nos pasó en Salto que con lo del sello responsable se reactivó un poco eso, y todos como que sintieron que había algo que los hacía registrarse. Pero si no, como que no hay una percepción en realidad de lo relevante que puede ser. Y por ejemplo, a nosotros nos pasa que en este proyecto que estamos ahora, como recibimos apoyo del Ministerio de Turismo, obviamente el Ministerio de Turismo, con toda la razón del mundo, no quiere que se difundan aquellos emprendimientos que a veces pueden llegar a ser muy atractivos o exitosos, pero que no están en la órbita del Mintur. Si ustedes tienen en su experiencia el por qué y cuál puede llegar a ser un detonante o un mecanismo para cautivar al operador a registrarse.
Bien, Interesantísima está pregunta. muy buena la pregunta. De hecho, por ejemplo, en Rocha y 33 hay dos realidades sumamente distintas, ¿no? Porque en Rocha, a la Corporación Rochense de Turismo, al estar mucho tiempo, y también la cual colabora mucho el Ministerio de Turismo, los operadores, los prestadores de servicios turísticos tienen otra sensibilización sobre la legalidad de turismo. Particularmente a quienes a quienes no están del todo metidos en el tema, por ley es obligatorio que toda empresa que preste servicios turísticos tiene que estar registrada en el Ministerio de Turismo como un operador turístico. Entonces lo que pasa en grandes partes del Uruguay es que las empresas que prestan servicios turísticos no están registradas en el ministerio. Hasta el momento, por ejemplo, el ministerio en el gobierno anterior era más flexible, ahora parece que se van a poner un poco más firmes en el sentido de el pedir que se registren. Y particularmente con lo que decías de la pregunta, muchas veces es por desconocimiento. La mayoría es por desconocimiento o porque tal vez no manejan muy bien internet y tienen como un poco de miedo de meter la pata o tienen que hacer un montón como de, piensa que es un trámite engorroso. Entonces a veces lo que se necesita es apoyo. Nosotros lo que buscamos ahí es tal vez como actividades de sensibilización, donde mostremos, bueno, miren qué fácil que es registrarse en el Ministerio de Turismo y bajar a tierra cuáles son las ventajas de registrarse en el Ministerio de Turismo, porque a veces no las ven tan tangibles, claro, ¿no? Entonces, como que comunicar eso y mostrar que el proceso es simple, es como con prediseño también pasa lo mismo, a veces como que las empresas no se presentan, pero tenés más del 80% digamos, de inversión en diseño, te la puede facilitar el Ministerio de Industrias. Es un proceso súper simple, pero a veces ahí también el diseñador juega un rol interesante porque ayuda a facilitar ese proceso y a acompañarlo en que, bueno, mirá, es fácil, estas son tus ventajas que vas a tener con esto te ayuda a posicionarte mejor, esto te da cierto prestigio también a tu marca. Entonces, bueno, también es más, yo creo que más talleres de sensibilización y de mostrar que el proceso es súper simple y no tiene costo. Claro, no sea solamente el ministerio quien diga te tenés que registrar. Si profesionales que no están vinculados directamente con el ministerio decimos, che, estaría bueno que te registres, ahí siempre hay otra apertura en la escucha. Y después, por ejemplo, relacionado con la hotelería, hace poquito nos estaban diciendo de que, bueno, en esta reunión que tuvimos con el ministro, yo no sabía particularmente de que, perdón, de que para los hoteles antes siempre se exigía el registro de bomberos, el permiso de los bomberos, pero ahora no es obligatorio. Entonces ya pueden ser operadores turísticos los hoteles que no tengan al día, como quien Tienen dice, habilitación. el permiso de bomberos, claro, la habilitación de bomberos. Que eso a veces era una limitante también porque había como algunos cosas que pagar y demás por reuniones de delegados que hemos visto. Entonces eran números capaz que demasiado grandes, claro. Más que nada sucedió mucho en esta situación de pandemia. Entonces, bueno, eso a veces también podía ser como una limitante. Claro, por ejemplo, la hotelería con infraestructura vieja, no sé, hace un tiempo estábamos hablando con una hotelera que tenía que invertir $40.000 en reformar el hotel para que le den la habilitación de bomberos. Y decía $40.000 cuando trabajo 3 meses en el año. Claro. Y cuando te pones a escuchar es medio lógico también el planteo. Pero entonces ahí justamente está bueno de ir identificando, bueno, los por qué y tratar de dar una mano. Hay en ocasiones que se puede y en otras ocasiones que no. Que no, claro, hay cosas que dependen también de la persona, ¿no? Sí. Obviamente. Pero como profesionales sí podemos acompañar y tratar de hacer más fácil ese proceso. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué les pareció el taller? ¿Se llevaron cosas interesantes? ¿Sí? De ahí. Somos medio los mismos. Se ve que los parlanchines son las mismas. Pero bueno, pienso que muchas a veces
puede ser medianamente vocero. No, yo creo que, por lo menos en particular, para mí, que llevo adelante, como les decía, pues había preguntado si lo habían grabado, porque quiero mostrarlo a esta charla a mis compañeros de trabajo, porque en realidad a veces estas oportunidades y vinculadas a colegas de alguna forma, o en procesos similares, lo que ayuda fundamentalmente es a encontrar los puntos de conexión y decir, bueno, no estaba tan errado, y en otras cosas decir, mira, es un despegador, ¿no? O sea, a veces valida algunas cosas, porque uno siempre se está como interpelando de hasta dónde está trabajando solo intuición, y después te das cuenta que esa intuición no es solo intuición, sino que en realidad viene de años también de experiencia, y que uno se forma, y a veces por un tiempo todos nos volvemos un poco más, creo, como alejados de lo académico, digamos, porque como que te saturas un poco y de repente le tomas el gustito de nuevo, ¿no? Todo eso, esas idas y vueltas, creo que eso suma. Es así, ¿no? Porque hay un periodo que decís, no, ya está, tengo 46 años, no tengo ganas de estudiar, y de repente hay algo que te despega y que está bueno, y bueno, creo que este tipo de instancias, que ojalá fuesen más populares también, en el sentido de que somos poquitos, pero creo que estaría bueno darle difusión y repetirlas, básicamente, para otros colegas que a veces en el interior vean que no están, sobre todo hablo desde el interior, de que en realidad muchas veces nuestra línea mental está muy alineada a otras que uno puede ver como tal vez más distantes, más capitalinas, ¿no? Exacto, sí, re interesante lo que decís, y también la cámara está un poco para nuclearnos en eso y para poder empezar a generar sinergias, y cuando quieras, hacemos alguna actividad juntos. Encantadísimo. Ya lo anoté, olvidate. Buenísimo. Por las dudas, después de la actividad van a recibir un formulario de evaluación, entonces está bueno también que si quieren hacer comentarios, como por ejemplo de repetir alguna actividad, o de el año que viene generar un ciclo específico capaz de este tema, a nosotros nos reayuda también como para planificar el próximo año y tener actividades que realmente puedan tener esta llegada y potenciar este intercambio también. Así que desde ya más que agradecidos, porque aparte estuvo muy bueno el intercambio que se dio. Son pocos, es cierto, pero también está bueno poder compartir a pesar de eso, me parece que está bueno. Así que bueno, nada, desde nuestra parte, agradecidos de que se hayan sumado. Así que bueno, y esperamos todos sus comentarios, ya sean en el formulario de evaluación, o si nos quieren escribir, yo dejé en el chat el contacto de la cámara, o contactarse obviamente con Misael y con Julieta específicamente por algún otro tema, obviamente más que bienvenida. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por haber compartido su tiempo. No sé si ustedes quieren decir algo más, me parece que la verdad, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos los que participaron realmente. Nos encantó que capaz que, como dijiste, Lu, te podrán resultar poquitos, pero para nosotros son un montón, que gente interesada en diseño y turismo, la verdad que nos alegra enormemente de corazón. Y nosotros siempre estamos para aportar, para tratar de ayudar a que todos crezcan y crezamos juntos, me sale, pero estoy diciéndolo mal. Y bueno, y también los invito a que escuchen el podcast. Solemos grabar un episodio cada mes y medio, pero ahí también hablamos mucho de esto de diseño turismo, y van a poder encontrar más herramientas. Sí, ahí tienen para seguirnos en redes sociales, nuestro mail si se quieren comunicar con nosotros, y nuestra web. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y el interés, nos encantó el intercambio, gracias por participar, de verdad, eso es mucho más valioso que un montón de gente, y nos encanta también, los grupos reducidos tienen esa ventaja de poder intercambiar bastante y compartir las ideas, y siempre está buenísimo eso, así que bueno, les agradecemos un montón y esperamos vernos muy pronto. Completen el formulario que les va a enviar Lu. Muchas gracias. 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 Chao. Chao. Gracias.